En este pequeño vídeo te mostraré el software de cálculo Tekla Structural Designer. Tekla Structural Designer, que a partir de ahora lo llamaremos TSD, es un software de análisis y diseño estructural que te permite diseñar estructuras de hormigón, acero e incluso madera. No es un software reciente, viene de la fusión de dos software potentes del Reino Unido, FastTrack y Orion, en soluciones de edificación, en la que Trimble las adquiere y readapta al entorno gráfico. Enfocado principalmente en la edificación y fue desarrollado para integrarse al flujo BIM. Permite automatizar la introducción de cargas de viento, nieve y sismo, teniendo en cuenta un método de análisis único y a partir de ahí obtener resultados claros, los cuales permiten optimizar secciones y entregar informes de cálculos claros y automatizados, así como una adecuada generación de planos. Entre sus principales características, veremos que realiza un análisis de elementos finitos tanto para elementos 1D como elementos 2D, los cuales nos permitirán diseñar los elementos estructurales tanto de acero, hormigón y madera. Asimismo, es importante destacar en cuanto a la geometría, la facilidad de poder definir los enlaces rígidos e incluso considerar el diseño por torsión. Ahora veamos un breve recorrido por TSD. Si comenzamos por la geometría, vamos a poder ver que la definición de las estructuras es sencilla y paramétrica, puesto que se cuenta con diferentes atajos para generar pórticos, cerchas y definir excentricidades en los elementos estructurales. También se tiene una gestión rápida de las propiedades de los elementos de diseño, se pueden crear grupos de familias orientadas a la optimización de los elementos y la posibilidad de generar modelos paramétricos. En el caso de las cargas meteorológicas, como viento, nieve, sismo, se cuenta con generadores automáticos en donde se introducen los principales parámetros del lugar, y TSD automáticamente introduce las cargas en los elementos. En el ejemplo que observamos, se introdujeron las cargas de viento para la nave metálica y podemos observar el cálculo automático de la zonificación según normativa, cálculo de coeficientes de presión interna y externa, e incluso se puede adaptar estructuras de geometría típica, como es el siguiente caso, en donde tenemos diferentes salientes y entrantes de fachada y cambios de pendiente en la zona de la cubierta. Ahora, en cuestión de análisis de elementos finitos, podemos obtener rápidamente los resultados de las reacciones en los apoyos, deformaciones de la estructura para los casos y o combinaciones de carga, esfuerzos de todos los elementos, tensiones, incluso presiones contra el terreno para el caso de la cimentación. Todos estos resultados basados en los diferentes tipos de análisis de primer, segundo orden, análisis sísmico, modal y pandeo global de la estructura. En base a estos resultados, rápidamente ya se pueden obtener las comprobaciones de todos los elementos estructurales. En el caso de la estructura metálica, comprobaciones de resistencia y estabilidad, y en el caso de los elementos de hormigón, obtener los armados de refuerzo, los cuales se complementan con el diseño interactivo, tal como se puede observar en el siguiente ejemplo, el cual nos permite armar nuestro elemento de hormigón y hacer comprobaciones en simultáneo a medida que modifiquemos el armado. En base al armado propuesto en TSD para los elementos de hormigón, ya podemos generar planos de detalle 2D en formato DWG totalmente editables, donde podemos obtener, por ejemplo, las elevaciones de las vigas con el armado longitudinal más estribos, los armados en elevación y planta de los pilares y muros, un cuadro de pilares en función a los grupos de diseño definidos previamente, planos en planta de los forjados, con la distribución de los armados de cada forjado, planta de cimentación y también un plano con la bajada de cargas de los casos o combinaciones seleccionadas. Toda esta gestión de planos de armado siempre viene acompañada de un listado de materiales de las barras de refuerzo y hormigón empleado. Adicionalmente a toda esta información, TSD nos permite evaluar dentro del cálculo de edificaciones las mediciones de carbono incorporado, es decir, las cantidades de CO2. Esta herramienta nos podrá permitir comparar en simultáneo los diferentes valores de CO2 generados por los diferentes materiales. Podremos ver resultados de las cantidades de CO2 ya sea en tablas o gráficos. Teniendo en cuenta todos estos resultados, ya podremos personalizar y generar un informe de cálculo completo, incluyendo toda la información que revisamos hasta hace un momento. Este informe podemos importarlo a un formato Word, Excel o incluso PDF.
Para terminar, otro aspecto importante tiene que ver con los flujos de interoperabilidad que tiene TCD con otro software. Esto dependiendo del tipo de flujo de trabajo que se desee emplear. Por ejemplo, la bidireccional con Tecla Structures, el cual permite vincular el modelo de análisis de TCD con el modelo físico BIM de Tecla. Ya veremos esto en otro vídeo de detalle, el flujo de trabajo y sus principales beneficios. Otro ejemplo es el flujo de trabajo con Grasshopper, en donde nos permite vincular un modelo paramétrico en el que podamos hacer modificaciones en tiempo real. Asimismo, TCD tiene bidireccionalidad con Revit para exportar o importar los modelos de Revit, con la limitación en que Revit no reconoce los armados de los elementos de hormigón generados por TCD, a diferencia de Tecla Structures que sí lo realiza. Y si hablamos de entornos colaborativos, TCD se comunica muy bien con Trimble Connect. Y por último, TCD cuenta con un enlace directo a ID Static Connection para el cálculo de conexiones metálicas, en donde podemos llevar desde TCD elementos y combinaciones de cargas del modelo de cálculo global a ID estática.